Saludos amigas y amigos, bienvenidos a Be Health Live. Hoy tenemos el día virtual Cuida tu cerebro de la esclerosis múltiple y nos acompaña la doctora Yadira de Acosta, neuróloga y presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Neurología. Con ella tratamos dos temas inherentes a esta enfermedad. Saludos doctora y bienvenida. Saludos, buenas tardes, gracias. Buenas tardes doctora de Acosta. Doctora, en primer lugar, ¿cuáles son los tipos de esclerosis múltiple y la atención que se le debe dar, ¿verdad? Los síntomas que las personas pueden tener, los tratamientos? Seguro que sí. Bueno, existen varios tipos de esclerosis múltiple, ¿verdad? Esto lo va a determinar el neurólogo con su evaluación, ¿verdad? ¿Qué tipo de esclerosis múltiple? Al principio no siempre el neurólogo puede identificar qué tipo de esclerosis múltiple, pero a medida que va pasando el tiempo y el neurólogo va conociendo al paciente, ¿verdad? No necesariamente en la primera cita es cuando empezamos a poder identificar qué tipo de esclerosis múltiple tiene el paciente. La más común es la que es relapsing remitting o la que es relapso remitente. En esta, el paciente presenta con unos síntomas y estos síntomas usualmente tienden, ¿verdad? Cuando tiene una exacerbación, el paciente presenta con diferentes síntomas, depende de dónde sea la lesión en el cerebro, ¿verdad? O en el cordón espinal. O sea que no hay unos síntomas específicos, puede ir desde, por ejemplo, alguna debilidad motora, algún problema sensorial, visión doble, incontinencia urinaria, depende de dónde sea la lesión que se active, pues es el síntoma. Y se llama relapso remitente porque el paciente usualmente recupera completamente o casi completamente de esta lesión una vez se establece el tratamiento, ¿verdad? Y Qué entonces es bien. como una escalerita, ¿verdad? Yo no una escalerita, como un columpio, sube y baja, sube y baja. Cuando tiene un relapso, tiene síntomas, cuando recupera de relapso, vuelve de nuevo a la normalidad. Y ese es el más común, ¿verdad? Y el que casi todos los pacientes comienzan, el inicio de la esclerosis múltiple usualmente se presenta con estos síntomas. Luego viene la secundaria progresiva. La secundaria progresiva es cuando el paciente lleva mucho tiempo con estos síntomas de relapso remitente, pero en vez de bajar el columpio, se queda, es como una escalerita, es como que sube, se queda en un escalón, se estabiliza, vuelve y tiene otro episodio, sube otro escalón, se queda con síntomas residuales y no vuelve de nuevo a la normalidad como el relapso remitente. Puede recuperar de alguna manera, pero nunca vuelve a la normalidad como la relapso remitente. Y entonces tenemos la más severa, que es la primaria progresiva, ¿verdad? Eso es como si fuera una colina. El paciente comienza con los síntomas y va acumulando, 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 acumulando. Y nunca tú le puedes identificar un relapso. Él nunca te puede decir, bueno, yo me puse bien y después empeoré. Es como que yo empecé y seguí acumulando síntomas. Y esta es progresiva y esta es obviamente la más, ¿verdad? La más difícil de tratar y la más severa porque los pacientes avanzan bastante rápido en los síntomas y no vuelven a la normalidad. O sea que hay que ser bien agresivo tratando esta primaria progresiva, porque lo que queremos es frenar la condición y que no siga progresando. Siempre tenemos que ser agresivos en todas, pero si hay que ser agresivo en alguna es con esta específicamente, porque el paciente no vuelve a la normalidad. ¿Y eso es posible detener ese progreso de la enfermedad? Pues la clave en la esclerosis múltiple es la detección temprana, porque mientras más temprano se detecte y se haga un diagnóstico más rápido, el médico, el neurólogo en este caso, que trata la esclerosis múltiple, puede establecer un tratamiento que ayuda a retrasar la enfermedad. No tiene cura, porque es una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Es que tus propias células atacan tu propia mielina, ¿verdad? Que es lo que se daña en la esclerosis múltiple, ¿verdad? Lo que recubre las neuronas en el cerebro y en el cordón espinal, pero sí podemos detenerla y frenarla, ¿verdad? Para que no siga avanzando. O sea que sí podemos controlarla. No hay una cura, pero se controla siempre con una detección temprana y estableciendo el tratamiento que el neurólogo entienda pertinente dependiendo del estadio y la clase de esclerosis múltiple que tenga. ¿Y qué tipo de tratamiento se le ofrece? Pues se le ofrece, es una terapia, es una inmunoterapia, ¿verdad? Inmunomoduladora. Lo que tratamos de hacer, existen varios tratamientos, ¿verdad? Bien complicados de yo como explicarlos ahora porque son muchos, No, tenemos claro, más sí. de 20 tratamientos, pero en base, lo que Ujú. hacen todos esos tratamientos es tratar de calmar ese sistema inmune para que tus propias células y tu sistema inmune no ataque la mielina, ¿verdad? O sea que estamos inmunosuprimiendo al paciente para que las células que están atacando la mielina, que es lo que se afecta en la esclerosis múltiple, no estén tan activas. Y entonces lo que hacemos es una inmunoterapia. Tratamos de reducir el sistema inmune para que no ataque lo que se llama la mielina. Existen dos tipos de tratamiento. Está el que es agudo, que es cuando el paciente tiene una exacerbación,
que usualmente se le dan los esteroides. Los esteroides es un antiinflamatorio bien potente que se da por la vena, como 4 o 5 días para tratar de calmar ese sistema inmune, y después existe el tratamiento crónico, que es para la prevención, que ya son medicamentos bien especializados para tratar de calmar ese sistema inmune. Como un mantenimiento. De mantenimiento, exacto. Existen dos, el agudo y el de mantenimiento. Perfecto. Doctora, ¿ve usted en la consulta pacientes más jóvenes o de mayor edad? ¿Cómo a qué hora, como a qué edad ve que hay, que se manifiesta más esta condición? Pues la incidencia es más alta en pacientes de 20 a 40 años, mujeres, ¿verdad? Pero yo he visto de todos los extremos. Esto se puede presentar desde niños hasta viejitos, ¿verdad? Entonces, pero si vamos a acumular la cantidad de pacientes que vemos, por lo menos que yo veo y que estoy segura que la mayoría de todos los neurólogos, pues la incidencia más alta de pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple es de 20 a 40 años de sexo femenino. Pero hemos visto en ambos extremos. He visto pacientes desde bien jovencitos, estamos hablando desde la niñez, 5 añitos, 6, 7, no es lo común, puede suceder hasta pacientes después de los 60 que debutan de nuevo con esclerosis múltiple. O sea que siempre hay que estar bien pendiente, ¿verdad? Y el neurólogo tiene que descartar otras condiciones, ¿verdad? Antes de dar un diagnóstico de esclerosis múltiple, pero sí se pueden ver en los extremos de la vida, que son la niñez y la vejez. Estuve leyendo que, por ejemplo, si una persona tiene la condición, un hermano tiene entre 10 y 20% de posibilidades de desarrollarla. En cambio, si es padre o hijo, es de 10%. También se puede dar en caso que no sea genético. Sí, obviamente la parte genética abunda, ¿verdad? Predispone a que puedas desarrollar esclerosis múltiple, pero para ser realista, la mayoría de los pacientes que yo veo en mi clínica no tienen ningún familiar con esclerosis múltiple. Es que hay una predisposición, pero no necesariamente tú tienes que tener un familiar. Hay muchísimos pacientes de esclerosis múltiple que yo evalúo que no tienen absolutamente a nadie, ni un primo lejano, ni tan siquiera con el diagnóstico de esclerosis múltiple. O sea que sí es una predisposición, pero no es en la mayoría de los casos que lo vas a ver. La mayoría de los casos que vas a ver son pacientes que lo presentan y lo debutan y no tienen ningún familiar con esclerosis múltiple. Y se ha podido entonces... Al igual que... Sí, pero adelante. al igual, y bien importante, ¿verdad? Porque yo tengo pacientes que vienen y cabe aclarar que no necesariamente porque usted tenga esclerosis múltiple, usted sus hijos van a heredar la esclerosis múltiple, que es una pregunta que me hacen muchas pacientes con esclerosis múltiple. De la mayoría de las pacientes de esclerosis múltiple que tienen hijos, los hijos no heredan la esclerosis múltiple. O sea que no necesariamente por uno tener esclerosis múltiple, todos los hijos van a heredar la esclerosis. Claro. Y por otra parte, le iba a preguntar, ¿qué puede desencadenar que se desarrolle, que una persona desarrolle la esclerosis múltiple? Pues esta es una pregunta de los 64,000 chavitos, multifactorial, no la hemos podido contestar, ¿verdad? Hay varias teorías, ¿verdad? Desde algún tipo de exposición al virus, algún tipo de virus, el que se llama el Epstein-Barr virus, que es un tipo de virus, ¿verdad? Hasta factores de environmental, que es de ambiente, algún estadio de inflamación del cuerpo, una predisposición genética, pero es multifactorial. La realidad es que no podemos pinpoint y decir, esto fue lo que me causó la esclerosis múltiple, porque tiende a ser multifactorial. Todavía estamos estudiando exactamente qué es lo que lo causa. Es una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes realmente uno no puede decir, me lo causó esto, porque es multifactorial. Hay muchos factores envueltos, desde medio ambiente, ¿verdad? Genético, algún proceso inflamatorio, alguna exposición a algún virus, pero no hay una causa específica para decir, por esto fue que desarrollaste esclerosis múltiple. Y a veces no se sabe la causa realmente. El paciente lo desarrolla y realmente uno busca todos los factores y no tiene ninguno. Y tiene esclerosis múltiple. Interesante. Y por otra parte, ¿suele o ha visto en su consulta casos que la persona tenga más de una condición autoinmune? Sí, he visto casos que pacientes tienen más de una condición autoinmune. Las condiciones autoinmunes, yo le digo a los pacientes, son primas, ¿verdad? Por eso nosotros trabajamos bien de cerca con los reumatólogos, ¿verdad? Que son los que tratan las enfermedades autoinmunes. Yo he tenido pacientes a veces que tienen lupus y tienen esclerosis múltiple, ¿verdad? O sea que son primas. Las enfermedades genéticas usualmente son primas y pueden coexistir ambas.
Pero lo más importante antes de hacer un diagnóstico es identificar, porque se parecen y a veces pueden tener los mismos findings en los MRI, en las clínicas. O sea que es bien importante que obviamente poder descartar si es una o es otra, ¿verdad? Porque pueden ser bien parecidas y casi siempre cuando son casos así, ¿verdad? Que no son típicos, trabajamos bien de cerca con los reumatólogos para poder descartar que sea esclerosis múltiple versus lupus o esclerosis múltiple versus Sjögren en otra condición, ¿verdad? O sea que sí son condiciones bien parecidas, son primas, y pueden presentar bastante parecidas. Por eso hay que tener un ojo clínico y trabajar bien de cerca con los reumatólogos cuando el diagnóstico no es claro. O sea, son grandes retos los que ustedes enfrentan para poder tratar con efectividad a estos pacientes. Seguro, sí. Es un diagnóstico un poquito complicado. Por eso a veces yo le digo a los pacientes, no te desesperes si en la primera cita no te dan el diagnóstico, porque hay que descartar primero, antes de poner el sello esclerosis múltiple, o poner el sello lupus, o poner el sello de otra condición, hay que estar seguro de lo que estamos tratando. Exacto. Doctora Da Costa, por otra parte, ¿qué es la neuropsicología de la atención? Bueno, la neuropsicología es una rama dentro de la psicología donde se estudia, obviamente, la parte cognitiva. Es una especialidad completa, ¿verdad? No es parte de la neurología. Los neuropsicólogos son especialistas que se especializan, ¿verdad?, en lo que es la conducta humana, ¿verdad? Y son doctores, ¿verdad? Obviamente. Pero por lo menos en términos relacionados a la esclerosis múltiple con la atención, lo que nosotros hacemos es que trabajamos bien de cerca con los neuropsicólogos, porque ellos son los que administran las pruebas diagnósticas para establecer cuál es el problema cognitivo que está teniendo el paciente de esclerosis múltiple, que es bien común. Estamos hablando casi de un 40 o un 60% de pacientes con esclerosis múltiple pueden presentar con problemas cognitivos. Y esto, los diagnósticos más certeros, usualmente los hacen los neuropsicólogos, que son los que administran las pruebas neuropsicológicas para saber cuál es el problema cognitivo específico que tiene el paciente. Entre esos problemas cognitivos, ¿cuáles pudiera mencionar? Pues los más comunes en esclerosis múltiple, por ejemplo, son la pérdida de memoria, la pérdida de atención, lo que se llama el recall, no pueden recordar bien eventos recientes, ¿verdad? Lo más común es el speed processing, la velocidad de procesamiento del pensamiento está un poco lenta. O sea, eso es lo más común y lo más característico en esclerosis múltiple. Ellos entienden todo, pero el procesar el pensamiento es más lento, ¿verdad? Y entonces esto está dentro de los campos de la pérdida de memoria. La memoria visual espacial también está afectada. O sea que sí, no necesariamente es como el paciente de Alzheimer que se le olvida todo, pero el procesamiento es un poco más lento para poder procesar, entender y procesar un pensamiento. Muy bien. ¿Y cómo pudiera entonces esta terapia ayudar a estos pacientes? Pues para esta condición, usualmente lo primero que tenemos que pensar es que no tratar otros factores que estén abundando a la pérdida cognitiva. Por ejemplo, los pacientes de esclerosis múltiple se fatigan mucho. La fatiga, el cansancio, la pérdida de sueño, si fuman cigarrillo, todos estos factores pueden afectar la memoria y empeorar la parte cognitiva. Así que lo primero que vamos a mirar es que todos estos factores estén tratados, ¿verdad? Lo que es la pérdida del sueño, el dolor crónico, el cansancio, la ansiedad. Y una vez tratemos todos estos factores, ¿verdad? Y todo esto esté ya, ¿verdad? Identificado y tratado, pues entonces se recomiendan ciertas técnicas, ¿verdad? Después de hacer un diagnóstico certero con un neuropsicólogo, un diagnóstico formal con las pruebas neuropsicológicas, pues se recomiendan una serie los neuropsicólogos y los neurólogos hacen una serie de recomendaciones que son, por ejemplo, el descanso, el tener diarios donde escriban, ¿verdad?, las cosas más importantes, calendarios en la casa donde se puedan orientar, reminders, que son los papelitos estos que se ponen en lugares importantes para que puedan acordarse de la fecha, al lado del teléfono tener una agenda donde escriban las cosas más importantes, ¿verdad? La lectura, fomentar la lectura, lo que son los crucigramas, tratar de estimular el cerebro. No necesariamente en esclerosis múltiple los medicamentos que se usan para Alzheimer funcionan, ¿verdad? No es la misma patología. Así que lo que tratamos de hacer es estas otras medidas que es para ayudar con la concentración.
además de, obviamente, el tratamiento farmacológico que ya se establece para la esclerosis múltiple, que ayuda también con la parte cognitiva. Perfecto. Doctora, ¿algún otro pues, dato que usted quiera compartir con nuestros pacientes y familiares? Seguro, lo más importante y que siempre le digo a todos los familiares en la esclerosis múltiple es la detección temprana. Si usted entiende que usted tiene unos síntomas nuevos, que usted no sabe lo que son, hacerle caso. Es mejor precaver. Si no tiene nada, perfecto, pero saque cita con el neurólogo, háblelo con el médico primario para que le dé una cita para poder descartar y hacer un diagnóstico temprano, ¿verdad? Mientras más temprano se detecte y se comience el tratamiento, más efectivo va a ser el tratamiento y menos síntomas va a acumular a medida que pase el tiempo. Bueno, gracias doctora Da Costa por estar con nosotros en este día virtual Cuida tu cerebro de la esclerosis múltiple. A las amigas y amigos que nos acompañan, les invitamos a que compartan estas entrevistas con sus familiares y amistades para que ellos también estén tan informados como ustedes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.